Pero estamos acá para ver qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que la Biblia enseña, porque nosotros queremos tener familias que exalten a Cristo, ¿no? Y las familias empiezan con los individuos. Entonces, independientemente de cuál sea tu situación, independientemente de que seas soltero, casado, separado, divorciado, independientemente de dónde te encuentres hoy, tenemos que ver qué es lo que Dios quiere y nosotros poder llevar eso a cabo adelante, ¿sí? Que el Señor pueda dirigirnos y pueda guiarnos según sus estatutos y no según nuestra perspectiva y no según nuestras ideales, que muchas veces son contrarios a la palabra de Dios. Y quiero ver una historia en la palabra de Dios que es tan rica y creo que tenemos tanto para aprender. ¿Quién puede leer Génesis 37 del 3 al 8? Este es el comienzo de la historia. Comienza muy bien, ¿sí? Tenemos acá a José, hijo de uno de los patriarcas, ¿verdad?, de Israel, de Jacob. Era amado por su padre, era amado por su madre, Dios le daba sueños, era un joven que tenía mucho futuro por delante. Sin embargo, ya en el principio de su historia vemos que algo se empieza a complicar, ¿sí? Lo primero que vemos es que su papá lo amaba. Entonces hasta ahí, bien, ¿no? De hecho, muchos le van a decir que era el favorito de su papá, ¿verdad? Porque había nacido en su vejez. Sin embargo, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle. O sea que ya empezamos desde muy temprano con problemas familiares, ¿sí? Ya los hermanos no le hablaban, no les caía bien y lo aborrecían, o sea, lo rechazaban. Y también vemos que lo seguían aborreciendo aún más y más y más. Y ahora vamos a ver hasta el punto donde la situación se sale de control y ya atentan contra su vida. Entonces tenemos acá a un joven, ¿sí?, que su vida podía ser perfecta, ¿verdad? Amado por su padre, hijo de un hombre conocido. Pero sin embargo empieza a haber algunos conflictos. Les voy a contar un secreto antes que termine la predica, ¿no? Pero no tenía una familia perfecta. O sea que no es nuestro caso. Pero José no tenía una familia perfecta, ¿sí? Vamos a hacer un poquito resumen de la vida de José, solo un resumen, y después quiero ver algunos pasajes para aprender algunas cosas de su historia, ¿sí? Como bien vimos, era el hijo favorito de Jacob, alias Israel. Sus hermanos lo echaron en una cisterna vacía, ¿sí? Gracias a Dios que estaba vacía. Fue vendido como esclavo a los ismaelitas y tenía solo 17 años, ¿sí? Era un adolescente. No voy a decir que levanten la mano los que tienen 17 o cerca. Pero era un adolescente, era un jovencito. Quedó al frente de todos los negocios de Potifar, ¿sí? Pero fue echado a la cárcel por una mentira. Y en esto acá calculamos que más o menos tenía 28 años. ¿Sí? Ustedes se acuerdan la historia, de hecho es uno de los pasajes que vamos a estudiar, pero la esposa de Potifar, de su jefe, el cual le confiaba a todos, ¿verdad?, le hizo propuestas indecentes, por así decirlo, ¿no? Y José muy valientemente, ¿no?, lo rechazó, pero ella mintió y él terminó en la cárcel. O sea que su vida, que parecía que arrancaba muy bien, se empezó a complicar. Desde muy jovencito fue sacado de su familia, fue sacado de su patria, sacado de su idioma, sacado de su cultura, y todavía ahora, a los 28 años, fíjense que no tenía ni 30 años, estaba en la cárcel inocentemente. Interpretó el sueño del faraón. ¿Ustedes se acuerdan, no?, que él interpretó algunos sueños dentro de la cárcel? Entonces cuando el faraón, nadie podía interpretar su sueño, ahí le dice, mira, hay un muchacho en la cárcel que interpreta sueños. Entonces el faraón lo manda a llamar, ahí tenía 30 años. Quedó al frente de Egipto solo detrás de faraón. ¿Se acuerdan que interpretó el sueño? Los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, ¿sí? Entonces el faraón lo pone sobre todo Egipto, él estaba por encima de José. Acá parece que la vida, empezaba a cambiar para él. Sus hermanos fueron por ayuda a Egipto, y ahí más o menos José tenía unos 39 años, ¿sí? Unos 39, 40 años se calcula que él tenía cuando se da este encuentro de su familia, que lo había rechazado, lo había vendido, lo había querido matar. Ahora estaba pasando necesidad, estaba pasando hambre, estaba pasando escasez. ¿Y a dónde van? Con José, sin saber que era José, ¿no? Tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y murió a los 110 años. Esto es muy a grosso modo, así muy rápidamente, el resumen de la vida de José. Ahora,
¿Qué tiene que ver la vida de José con nosotros y con la familia? ¿Qué podemos aprender? Bueno, creo que mucho. En Génesis 39, del 6 al 12, dice: José era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día cuando entró él en casa de hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa allí. Entonces ella lo asió por la ropa, diciendo: duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Como les dije, estoy yendo parte por parte, estoy haciendo un resumen de la historia, pero esta es una quizás de las partes más importantes, ¿verdad? Donde la famosa esposa de Potifar lo acosa a José para que tengan intimidad, ¿sí? Pero José no quiere, no la escucha, ¿sí? Y sale huyendo. Lamentablemente ella se quedó con una prenda de él, entonces formuló esta mentira de que el hombre había querido propasarse con ella. Entonces obviamente fue a la cárcel, ¿sí? Pero ¿qué podemos ir viendo de la historia de José? Fíjense la preocupación de José. La primera preocupación de José, la prioridad de José, ¿cuál era? Ofender. Excelente. No ofender a Dios, no pecar contra Dios. Antes de ofender a mi esposa, antes de ofender a mis hijos, antes de ofender a la congregación, antes de ofender a una persona, estoy ofendiendo a Dios. Cuando peco, cuando decido hacer algo que está mal, estoy ofendiendo a Dios. Y eso es algo que tenemos nosotros que entender. Obviamente que podés destruir mucho acá en la tierra, podés lastimar a muchas personas. De hecho, el pecado causa mucho dolor. Pero lo primero, ¿sí? Lo primero es entender que estamos ofendiendo a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Fíjense después, dice que no había nadie de los de la casa allí. Fíjense la oportunidad que tenía José. José, de hecho, era un hombre soltero. Podría haber puesto muchas excusas. Nadie se va a enterar. Potifar puede tener cualquier otra mujer por ahí. Mirá cuánto me paga. Podría haber puesto un montón de excusas. Pero ¿cuál es su preocupación? No ofender a Dios. A pesar de que humanamente nadie lo iba a ver. Fíjense lo que hizo. Huyó y salió. En nuestra época le hubieran dicho de todo. Menos que era lindo. Menos que era macho, ¿verdad? Ah, qué clase de hombre sos, mira la oportunidad que perdiste. Sin embargo, él era un hombre verdadero, pero un hombre de Dios. Y frente a la inmoralidad, en este caso, en este contexto, frente a la inmoralidad sexual, pero frente a cualquier pecado, frente a cualquier cosa que sea mala, debemos de huir. Eso es lo que la Biblia nos llama, es a huir, no a enfrentarla, no a mostrar cuán fuerte soy, cuán espiritual soy, cuán macho soy. Es a huir, a escapar, a no ponernos en situaciones que no sean sabias, que no sean buenas. Y esto es algo que hizo José. Aunque lamentablemente, obviamente, el mal siguió su curso, ¿no? Y aún fue a la cárcel así injustamente. Génesis 41, 14 al 16. Entonces el faraón envió a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante el faraón. El faraón dijo a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al faraón: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Imagínense lo que es muy difícil imaginar lo que es estar preso cuando sos inocente. 2 años. Y ahora el faraón
lo está llamando. El hombre más importante de todo Egipto, uno de los más importantes de la tierra, lo está llamando. Y fíjense cuál es su respuesta. No está en mí. José, escuché que interpretás sueños. Está hablando con el hombre más importante, más influyente de la época. El hombre que tenía su destino, humanamente hablando, en sus manos. ¿Y cuál es la primera respuesta de José? No, estás equivocado, Faraón, con todo respeto, ¿no? Te llegó mala información. No está en mí. No, yo tengo el don, tengo el título, estudié en tal lado. Y fíjate que sí, claro, desde chiquito estoy interpretando sueños y no está en mí. Dios será el que dé respuesta. Fíjense qué respuesta que da José. En una situación, voy a decir, donde él estaba muy vulnerable, donde le estaba pasando mal. No es que estaban con su familia disfrutando. No, estaba en la cárcel. Pero le da la honra y la gloria a Dios. Después algo que no es para hacer sacar una doctrina de acá, pero algo que me llamó la atención, entonces que lo voy a compartir. Me llamó la atención, dice que se afeitó, mudó sus vestidos para ver al faraón. ¿Sí? Estaba en la cárcel, donde obviamente el aspecto no es el mejor, no estaba para un desfile de moda. Sin embargo, cuando lo llaman faraón, se afeita y se cambian los vestidos. ¿Sí? Creo que nosotros también tenemos que estar preparados para dar el próximo paso y preparados para dar gloria y honra a Dios. Hay veces que nosotros nos encontramos en situaciones que no son las que nosotros deseamos y en momentos difíciles, ya sea económicos, ya sea emocionalmente, espiritualmente, momentos que no están bien, como José estaba en la cárcel y nos dejamos estar. Entonces a veces vienen oportunidades en nuestra vida y nosotros no estamos preparados, porque no estamos simplemente a un paso de afeitarnos, vestirnos e ir a buscar un nuevo trabajo, de ir a, no sé, visitar a una persona. Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Para dar el próximo paso, pero por sobre todas las cosas, para darle honra y gloria a Dios. Porque José estaba teniendo la oportunidad, no solo de cambiar su vida y salir de la cárcel, sino también una oportunidad para darle honra y gloria a Dios. Si nosotros nos quedamos en nuestra casa todo el día, encerrados, sin bañarnos, durmiendo, desanimados, entonces obviamente que nosotros vamos a estar teniendo oportunidades de darle honra y gloria a Dios. Génesis 43, 29 al 31. ¿Quién lo puede leer, por favor? José, a muy temprana edad, cuando era un adolescente, es arrancado de todo lo que él conocía. De su país, de su patria, de su cultura, de su idioma, de su familia, de su papá, de su mamá, de su hermanito menor. Es vendido como un esclavo, es tratado como lo más bajo. Imagínense lo que era, ¿no? Lo que es la esclavitud. Después empieza a trabajar bien para Potifar, empieza a tratar de mejorar en las circunstancias que les tocaba, que no eran las mejores, y por una mentira, y por hacer las cosas bien, por cuidar su pureza y para honrar al Señor, termina preso. Y está 2 años preso. Después viene el tiempo de abundancia, tiempo de escasez. Imagínense todo lo que había pasado. Sin embargo, José tenía la capacidad todavía de emocionarse. Dice que se conmovieron sus entrañas. No perdió la sensibilidad a pesar de los golpes de la vida. Ninguno de nosotros está libre de, voy a llamarlas entre comillas, los golpes de la vida. Ninguno está libre de que te traicionen, ninguno está libre de que te hagan una maldad, ninguno está libre de que te lastimen, ninguno está libre de que la situación no sea la mejor. Pero nosotros debemos de tener la capacidad de no perder la sensibilidad y no volvernos duros, ¿no? Con un caparazón donde ya no nos importe. Entonces ya no quiero conocer a nadie porque todo el mundo es malo. No quiero ir a la iglesia porque todas las iglesias son malas. No quiero hacer esto porque todo es malo. Entonces empezamos a endurecernos contra las personas y contra la vida en general. Y obviamente contra Dios. Pero en José no vemos eso. Lloró,
en ese mismo lugar, no se tuvo que ir para tarde y se puso a llorar, porque se estaba conmoviendo interiormente, porque él extrañaba a su hermano, porque extrañaba a su papá, porque estaban sus hermanos ahí. No había perdido la capacidad aún de emocionarse, de ser sensible. Injusticias suceden a creyentes. Estas son algunas de las verdades que quiero sacar de estos pasajes que vimos. Injusticias suceden a creyentes. Y es algo que tenemos que entender, porque hoy en día donde se nos predica tanto, ¿verdad? Donde sos hijo de Dios, entonces tenés que tener mucha plata, tenés que tener un excelente trabajo, tenés que tener un auto nuevo, una casa nueva, todo tiene que ir bien porque sos hijo de Dios. Entonces la gente después empieza a ir a la iglesia o hace una profesión de fe, entonces pierde el trabajo, se enoja con Dios. Tiene un problema familiar en el matrimonio, con los hijos, se enoja, se aleja de Dios. Porque nos han metido en nuestra mente, ¿verdad? Que como somos hijos de Dios, todo nos tiene que ir bien en la vida. Y como hemos dicho varias veces, ¿no? Jesús no es un genio en la lámpara. Jesús no es esa persona que tengo unos deseos. Ayúdame a veces, esto quiero y esto no quiero. No es un supermercado. Las cosas malas le suceden a los creyentes. Todo pecado es una ofensa a Dios. Todo pecado es una ofensa a Dios. José pudo haber puesto un montón de excusas para hacer lo malo. Fíjate lo que son mis hermanos, mira lo que me hicieron. Yo portándome bien, trabajando, y fíjate, mira cómo terminé como esclavo, después en la cárcel, esto y lo otro, mira lo que me pasa. Pero no puso eso como excusa. Y lo vemos en su vida, ¿verdad? Que él no quería ofender a Dios, que esa era su prioridad. Y sabe que también nosotros podemos aprender de eso. Dios siempre te está viendo. Dios siempre te está viendo. No importa que no haya nadie. No importa que no haya cámaras. Dios siempre te está viendo. Y Dios sabe cómo manejas el dinero que no es tuyo. Dios sabe lo que ves cuando nadie te está viendo. Dios sabe lo que consumís en los medios de comunicación, en la televisión. Dios sabe. Dios sabe lo que pensás, Dios sabe lo que haces. Dios siempre te está viendo. Y eso también nosotros tenemos que recordarlo. No escuchar a ciertas personas. José no escuchaba a la esposa de Potifar. Hay personas que nosotros no tenemos que escuchar porque no nos hacen bien, porque no son sabias y porque solo quieren exaltar el pecado. A veces es interesante con mi esposa cuando estamos, no sé, aconsejando a alguien y escuchamos los consejos que le dan las personas totalmente en contra de la Biblia y como para rasgarse las vestiduras, ¿no? ¿Y cómo te dijo eso? ¿Y es cristiano o es cristiana? Entonces hay ciertas cosas que no hay que escuchar. Pero ¿cómo nosotros sabemos qué escuchar y qué no escuchar? Luego tenemos que conocer la palabra de Dios y comparar esos consejos que estamos recibiendo con la palabra de Dios. En la multitud de consejeros se realizan los planes. Entonces es bueno escuchar personas más sabias, personas espirituales que aman al Señor. Pero tenemos que tener cuidado de a quién estamos escuchando. Tenemos que huir del pecado, como hizo José. Huir del pecado, salir corriendo. Si te están ofreciendo hacer algo que es ilícito, algo que es ilegal, algo que no está bueno, huir de eso. No hay que voy a orar, a ver si voy a pensar. No, salí corriendo. Si hay una persona que te está llevando a hacer, o te está incentivando, motivando a practicar algo que es inmoral, huir de esa persona. Ay, voy a ofender sus sentimientos, y ¿qué van a pensar? Huir, salí corriendo. Salí corriendo del pecado. Porque eso es algo que honra al Señor. Nunca pierdas la sensibilidad. A pesar de los problemas, a pesar de los golpes de la vida, nunca pierdas la sensibilidad. No te vuelvas una tortuga, ¿no? Un caparazón duro, atacando a las personas y teniendo sentimientos negativos. Porque eso no agrada al Señor. Y siempre dale la gloria a Dios en todo lo que haces, en cualquier circunstancia. Dale la honra y la gloria a Dios, porque Él es el que te dio los dones, Él es el que te capacitó, Él es el que provee, es el que te permitió estudiar, Él es el que te permitió desarrollarte, conocer personas. Toda la honra y la gloria siempre es para Dios. Tu familia no es perfecta, así como la de José no es perfecta, ¿no? Vos no sos perfecto y la vida no es perfecta, pero Jesús es perfecto. Y es ahí donde nosotros tenemos que fijar nuestros ojos. Tu papá y tu mamá no son perfectos.
Tus hijos, si los tenés, no son perfectos. Las circunstancias que te van a rodear no es perfecta. La iglesia no es perfecta, el pastor no es perfecto. Eso se los aseguro. Pero Jesús es perfecto, el evangelio que tenemos es perfecto. La palabra de Dios es perfecta. Y es ahí donde nosotros tenemos que fijar los ojos. Génesis 45, 4 al 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y acá, si hay algo que vamos a aprender de José y de su vida, creo que está en estos pasajes. Me envió Dios. No, creo que José acá estaba mal. No me imagino que le habrá afectado las circunstancias en la vida. ¿Cómo va a decir que lo envió Dios? ¿O no se acuerdan que fueron sus hermanos que tuvieron envidia, que lo aborrecieron, que lo quisieron matar, que después le tuvieron lástima, lo terminaron vendiendo como esclavo? Luego la esposa de Potifar que miente, lo mandan a la cárcel. Y fue Dios que lo envió a Egipto. Interesante, ¿verdad? Y Dios me envió. No fueron mis hermanos, no fue la esposa de Potifar, no fueron los amalecitas. Dios me envió acá. Es fuerte eso. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, para que entendieran los hermanos. Imagino los hermanos, ¿no? Pero fuimos nosotros que te pegaste cuando caíste en la cisterna vacía, te pegaste, se te olvidó. No tenían problemas de memoria José, pero tenía un corazón que reconocía la soberanía de Dios en todas las circunstancias. No me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Vamos a ver Génesis 50, ya último capítulo. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Este pasaje es un espectáculo, la verdad que es hermoso, hermoso. Tenemos la historia de José, todo lo que sufrió, todo lo que le pasó. Tiene enfrente a las personas que le hicieron mal. Tiene las personas que lo lastimaron, tiene enfrente a las personas que le cambiaron la vida, tiene las personas que le causaron dolor, las personas que lo separaron de su papá, de su tierra, todas las cosas que habrá vivido como esclavo en la cárcel. La Biblia no lo relata, pero obviamente no fue una vida fácil. Y fíjense lo que José dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Obviamente que los hermanos tenían miedo, cuando se dieron cuenta, y que ahora va a tomar venganza, ahora ya está, nos va a pagar con la misma moneda. Pero José no era como las demás personas de esta sociedad. Eso lo haría cualquier persona a nuestro alrededor, pero José era una persona diferente. Entonces le dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros queremos ponernos en lugar de Dios y castigar a las personas y pagar mal con mal y pagar con la misma moneda y tratarlos igual que nos trataron y deseamos el mal? Pero José era diferente y tenía razones para estar enojado, pero no se da ese lujo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? No tengan miedo, no teman. No, yo no soy Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José no está negando lo que hicieron sus hermanos. Sus hermanos hicieron las cosas mal, muy mal. De hecho, no es el punto de hoy, ¿no? Pero estaba cuando preparando esto, pensaban en la fidelidad que Dios ha tenido con Israel, ¿no? Porque el pueblo de Israel desciende de estas personas. Son personas que han hecho muchas cosas malas. Pero Dios en su paciencia, en su gracia, en misericordia ha obrado a pesar de ellos, al igual que obra en nuestra vida, a pesar de nosotros.
Vosotros pensasteis mal contra mí. Vos querías hacer mal. Ustedes querían hacerme mal a mí. Pero, y gracias a Dios por los peros, ¿no? Dios lo encaminó a bien. Eso no quita que ustedes me quisieran hacer mal. Eso no quita que lo que hicieron estuvo mal. Pero Dios tiene la capacidad de transformar algo malo en algo bueno. Y solo Dios tiene esa capacidad. Y gracias a Dios que tiene esa capacidad. Yo os sustentaré. Recuerdan que estaban pasando por una gran hambruna, un tiempo de hambre. 7 años de vacas flacas. Tranquilos, dice, yo no estoy en lugar de Dios, no. Ustedes quisieran hacerme mal, pero Dios hizo algo bueno. Entonces ahora los voy a sustentar. Cualquiera de nosotros quizás le haya dicho, José, no te hablas de hambre. Tenés la oportunidad de vengar, mira lo que te hicieron, todos los años sin tu papá, y lo que le hicieron el dolor que le hicieron a tu papá y a tu mamá. Sin embargo, dice, yo los voy a sustentar. Yo les voy a dar comida, les voy a dar alimento, porque tengo la capacidad de hacerlo. Y entiendo que para eso me mandó Dios. No para pagarles con la misma moneda, sino para bendecirlos. Los consoló. O sea, no solamente se limitó a, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Plata? Bueno, toma plata, dale. Chao, gracias. ¿Qué? ¿Comida? ¿Qué comer? Dale, toma, dale. ¿Qué necesitas? ¿Una frazada? No se limitó a eso José, sino que los consoló. O sea que él se preocupó por el corazón de sus hermanos. No se puso en plan de víctima. ¡Ja! ¿Y de mí quién se preocupó? ¿Y vos pensaste lo que pasó en estos años? No. Sino que los consoló. Porque no había perdido la sensibilidad. Y esta frase me encanta. Y les habló al corazón. Con su vida, con su ejemplo, con su relación con Dios, les habló al corazón. Si él hubiera gritado, insultado, les hubiera pegado, les hubiera pagado con la misma moneda, se los hubiera ofendido, él no iba a hablar al corazón de ellos. Iba a quedar bien claro en sus oídos, pero no iban a llegar al corazón. Sin embargo, con sus actitudes bien diferentes a la de esta sociedad, imitando el corazón de Dios, él les habla al corazón. Y tenemos un final feliz, gracias a que José hizo las cosas diferentes a lo que quizás hubiéramos hecho nosotros. Pero Dios tiene la capacidad de transformar algo que es malo, algo que es doloroso, algo que es pecaminoso, en algo bueno. Porque Dios es soberano. Solo Dios tiene la posibilidad de transformar un mal matrimonio en una bendición, un mal esposo, una mala esposa en una bendición. Solo Dios tiene la posibilidad de transformar un hijo rebelde en una bendición. Solo Dios tiene la capacidad de transformar circunstancias muy dolorosas, como puede ser el abuso, la violencia y todas las cosas con las cuales convivimos día a día. Dios tiene la capacidad de transformarlo y hacerlo algo bueno. Pero solo Dios tiene esa capacidad. Nosotros de algo bueno podemos sacar algo bueno y de algo malo ya está echado a perder. Pero Dios puede tomar cualquier circunstancia y usarla para su honra y gloria, como hizo con el caso de José. Este pasaje, cada vez que lo leo me acuerdo de José, la historia de José. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Las que son lindas y las que son feas, las felices y las tristes. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Fuiste llamado por Dios? ¿Amás a Dios? Bueno, entonces puedes estar tranquilo que Dios va a transformar cualquier circunstancia para su honra y gloria y para tu bien. Dios tiene la capacidad de transformar cualquier circunstancia adversa en una bendición. Cualquier circunstancia adversa en una bendición. Las personas que amás te lastimarán. No todas, y espero que no, pero las personas que más amamos a veces son las que tienen la capacidad de lastimarnos más. Amar a Dios no te librará de esa maldad.
como ya lo vimos. No hay un antídoto. Empecé a ir a la iglesia y... No. Y no solo el ir a la iglesia, tener una relación personal con Dios, entregarte a Cristo, haber nacido de nuevo, no te va a librar de maldad. De hecho, Jesucristo sufrió. Tu familia no es perfecta y no lo será. Es algo que tenemos que entender. Tu familia no es perfecta y nunca lo va a ser. Porque acá en la tierra nada es perfecto. Acá en la tierra está todo diseñado para que vos clames por la eternidad. Para que clames estar en la presencia de Dios. Porque acá en la tierra hay necesidad de Dios. No le guardes rencor al que te ha lastimado, como pasó con José. No le guardes rencor. Y no lo digo esto, no lo quiero decir ligeramente. Lo digo, miren, con mucho respeto. Sé que hay personas que quizás han sufrido muchísimo, los han lastimado muchísimo. Y no es tan fácil decir, bueno, perdonale, olvídate. No lo quiero decir de ser a ligera. Pero con la ayuda de Dios, con el poder del Evangelio, es posible actuar como José y actuar como Jesús, actuar como Esteban. Personas que a pesar que los estaban lastimando, estaban intercediendo por sus ofensores. No guardes rencor. Hemos escuchado muchas veces esa frase que no quiero que se transforme en un cliché, pero es una verdad. Guardar rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona le pase algo. Te estás matando a vos mismo. Entonces tenemos que ser como José y poder ver a Dios en cada detalle, poder ver a Dios obrando y a Dios detrás de cada circunstancia. En lugar de enojarme con la persona, en lugar de depositar odio en la persona que me ha lastimado, poder ver a Dios detrás de cada circunstancia, obrando y haciéndome quien soy. Obviamente también viendo el pecado que hay en el mundo y viendo la maldad y la falta de Cristo que hay en el mundo. No estamos justificando el pecado de las personas, pero no vale la pena guardar rencor. Hay que tratar de ver a Dios en cada circunstancia porque Él es soberano y Él tiene un plan. Hace el bien al que no lo merece. La frase popular dice, hace el bien similar a quién. Hace el bien a quien no lo merece. Los hermanos de José, humanamente hablando, no merecían que José los ayudara. Si había una persona en la tierra que no los tenía que ayudar, era José, humanamente hablando. Pero el Evangelio es muy diferente. Y nosotros nos fuimos llamados a vivir a la luz del Evangelio, no a la luz de esta sociedad, como hablamos en un principio. Entonces, aunque la persona no lo merezca, tenés que hacer el bien. Porque eso es lo que Dios espera, lo que Dios quiere. Sé luz aún en los pozos más oscuros. Y obviamente estoy haciendo una referencia a cuando José fue tirado en una cisterna vacía, en un pozo por sus hermanos, por las personas que más amaba. Pero él no dejó esa luz. Entonces podemos ver en la historia que hallaba gracia con Potifar, hallaba gracia con el carcelero, hallaba gracia ante el faraón, hallaba gracia porque él era luz. Sin importar que estaba en la cárcel, sin importar el pozo, sin importar las circunstancias, sin importar la gente. Nosotros también tenemos que ser luz. De hecho, Filipenses 2:15 dice, ¿no? Ustedes deben de brillar como luminares en el mundo, en medio de una generación tortuosa y perversa. Brillan como estrellas en el firmamento, teniendo en alto la palabra de verdad, así como lo hizo José. Dios está en control de todo y nunca debemos olvidarnos de eso. Dios está en control. Aunque las circunstancias sean adversas, aunque parezca que todo va mal, Dios está en control de todo. De absolutamente todo. Entonces, para recordar, tu familia no es perfecta. Vos no sos perfecto. La vida no es perfecta. Pero Dios es perfecto. Su voluntad es perfecta. Su consuelo es perfecto. Y su amor es suficiente. Y en esto es donde nosotros nos tenemos que parar. Esta es nuestra roca. Esto es el Evangelio. Todos nosotros tenemos personas a las cuales nos han lastimado o a las cuales nos han hecho la vida un poquito complicada.
Quizás nosotros mismos también hemos lastimado a otros. Pero tenemos que aferrarnos del Evangelio y recordar que vivimos en un mundo que se cae a pedazos, que necesita a Cristo. Pero nosotros podemos estar parados en la roca. Nosotros podemos estar parados en Cristo, aferrados al Evangelio, reconociendo que Dios es soberano por sobre todas las cosas y que Él tiene control de todas las cosas. Espero que todos podamos aprender de la historia de José. Quizás nosotros somos más parecidos a los hermanos de José que a José mismo. Nosotros no queremos ser como las personas de esta sociedad donde siempre somos los víctimas, somos los buenos, ¿verdad? Y los demás son las personas que nos han lastimado. Nosotros tenemos mucho en común con los hermanos de José. Pero nosotros podemos arrepentirnos, nosotros podemos pedir perdón, nosotros podemos en Cristo ser nuevas criaturas. Y si sos alguien que ha sido lastimado, que está sufriendo, entonces también tenés la oportunidad de imitar a José y de poder dejar ir ese dolor y ese rencor y poder ver a Dios obrando. Hoy sos lo que sos por las circunstancias que has pasado en tu vida. Algunas muy amargas, pero Dios está trabajando y haciéndote la persona que Él quiere que seas.